Muchas gracias por estar de nuevo en Polos Opuestos. El Papa Francisco, que está en estos días por América, dijo, siendo Europa un continente con alma cristiana, no podemos permitir que el Mediterráneo se convierta en un cementerio de nuestros hermanos. Cualquiera que sea su ideología o fe, hay que salvarlos. Invitó a los gobiernos, a las familias, a las personas a ser solidarios con las víctimas de la pobreza, las persecuciones, las guerras, la injusticia social y el hambre. Para tratar el tema de la inmigración y de los refugiados, hemos invitado a la doctora María Teresa Palacios, que es abogada, profesora de la Universidad del Rosario, con doctorado en Derecho Internacional y especialista en Derechos Humanos. Y otra vez invitamos al doctor José Ángel Hernández, español, con varios años en Colombia, doctor en Historia y analista internacional y profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Sergio Arboleda. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y para facilitar el tema vamos a empezar por distinguir quiénes son los refugiados, quiénes son los migrantes y quiénes también son los desplazados, porque me parece que eso nos puede facilitar muchísimo el tema y el análisis. ¿Cuál quiere empezar? Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto en representación de la Universidad del Rosario estar acá con ustedes. O sea que si usted mete las patas, la mete en la universidad. Claro. Eso... no, claramente las opiniones pues son particulares, pero pues en todo caso la representación institucional sí es muy importante. Pues sí, eso es una diferencia muy clara que hay que hacer. Podríamos decir que dependiendo de la disciplina donde nos ubiquemos. Si nos ubicamos como la migración en sentido genérico, podríamos entender que todos los movimientos de personas suceden allí. Ese gran género de migración comprendería refugiados, comprendería desplazados internos y comprendería también migrantes. Sin embargo, el derecho internacional ha sido bien estricto en ese sentido y su definición, a pesar de que no hay un consenso internacional universalmente aceptado en el tema de inmigración, sí ha distinguido los refugiados cuando cruzan frontera y son extranjeros que se dirigen a un estado de destino y cruzan frontera por los motivos de la Convención del 51 y del Protocolo del 67. Los inmigrantes serían todos los demás que por motivos económicos y voluntarios aparentemente, frente a eso yo tengo unos cuestionamientos, digamos, interesantes de si la voluntariedad es real o no, claro, dejan su estado de... voluntario va a ser una persona que por falta de oportunidades y pobreza extrema se traslada a otro país a buscar mejor vida. Sí. Eso es relativo. Ahí precisamente yo recuerdo un concepto que es muy interesante y es del relator especial para el derecho a la alimentación, que se refiere a los refugiados del hambre. Y es precisamente un llamamiento a la comunidad internacional de reconceptuemos el tema de que si la migración es voluntaria o no. Cuando hay pobreza extrema, cuando hay hambrunas, cuando hay falta de oportunidades, ¿es voluntario la salida del estado de origen hacia el estado de destino o realmente esto es forzado, pero no se reconoce jurídicamente? Entonces esa sería como la segunda categoría. Y entonces, ¿por qué no profundizamos sobre el tema de refugiados un poco y de desplazados internos? Claro, la crisis que se está dando en este momento en el mundo, y quizás que es lo que centraría este programa, seguramente, a no ser que me corrijan, es el tema de los refugiados en concreto, ¿no? Recordemos que los refugiados llegan a buscar asilo, sobre todo, ¿no? El asilo está reconocido en el derecho internacional, como saben ustedes, y lo diferencia, evidentemente, como muy bien has comentado, de los desplazados, tanto internos como de fuera, ¿no? Yo soy un emigrante, yo llegué a Colombia hace 17 años y uno viene... ¿Qué lo sacó de España? Pues me sacó una oferta de trabajo las oportunidades. Las oportunidades, claro, no, yo no estaba mal allá, pero uno quiere progresar y además Colombia era un país que me llamaba la atención desde siempre, desde la época de la tesis doctoral y decidí venir acá, ¿no? Yo sería un emigrante pues voluntario, aunque como bien apuntaban ustedes, ¿quién está contento de dejar su tierra, si está bien en su tierra, para irse a otro sitio? Muy poca gente, allí te dejan la familia. Los turistas que por un rato... Pero esos son fugaces, ¿no? Lo importante es que dejen plata, ¿no? Como decían por ahí, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, la verdad es que tenemos una crisis en el mundo como no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, como todos ustedes saben, hay una crisis impresionante en cuanto a que hay gente que está desubicada por razones obvias y que necesita instalarse en otras partes. No se había dado en tal magnitud y en tal número desde esa época una crisis humanitaria y también
de movimientos como la que se dio actualmente. Quizás en algunos momentos de la descolonización, en la que ya saben ustedes que cuando los británicos se van, por ejemplo, de la India, pues los musulmanes y los indios quedan en zonas que no corresponden y hay un movimiento grande. Pero José Ángel, perdóneme, porque para dar la dimensión del problema, lo que usted está diciendo que es tan cierto, es que, por ejemplo, por el conflicto, la guerra en Siria, tenemos unas cifras demasiado dolorosas. 10 millones de personas con desplazamiento interno, dejando todo, yéndose para otro lado, tratando de escaparse y de salvar su vida. ¿Cuántos refugiados tenemos de Siria? Más o menos se calculan que 4 millones. Sí, repartidos en distintos países, ¿no? Exactamente. Unos optaron por Jordania, que es la isla esa más o menos tranquila que hay en esa zona, con un gobierno más o menos estable. 2 millones están en Turquía. Y recordemos que un tercio de la población del Líbano, el sufrido Líbano, pues son también refugiados, ¿no? Y en Turquía. Y en Turquía, claro, estamos hablando de Turquía como una de las puertas de Europa, aunque Turquía no está en la Unión Europea, sí es el puente natural para pasar a Europa, ¿no? Junto con otras zonas. Recordemos que también el norte de África y Libia, una zona efectivamente convulsa, por su cercanía en el Mediterráneo con Europa, también es la zona de tránsito, ¿no? Aunque hay que distinguir, y yo creo que esto es muy importante, en que una parte importante de los que vemos en la televisión intentando buscar unos nuevos horizontes en Europa no siempre son refugiados. De tal manera que uno ve, por ejemplo, gentes de color, nigerianos, que evidentemente no vienen de la guerra de Siria, ¿no? De la pobreza. Y recordemos que también vienen afganos, ¿no? Vienen afganos. Esos serían unos por cuestiones bélicas y otros serían por cuestiones estrictamente económicas, buscando una vida mejor. Es que 480.000 personas han tocado a Europa, pues entre refugiados y migrantes, que son mucho menos. Pero ¿cuántos han perdido la vida? Niños, señoras embarazadas, ancianos, tratando de salvarse. Es que es de verdad una tragedia y un dolor demasiado grande. Y yo les hago una pregunta. ¿Cuál remedio hay? Porque ACNUR dio unas recomendaciones hace como unos 15 días. El Papa pues habla de solidaridad. El presidente Aznar estuvo en estos días en Colombia y hablaba que tenía que darse unas políticas muy claras. Pero ¿ustedes creen que es posible cuando hay una guerra, cuando hay este tipo de violencia que pues mata a centenares y miles de personas, evitar que haya refugiados y evitar cuando hay hambre, como hay en África, que se den estos fenómenos de migración y de refugiados? Pues yo pensaría que hay remedios inmediatos y remedios estructurales. Frente a los remedios inmediatos sí considero, digamos que estoy muy de acuerdo con los planteamientos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de que se necesita unas acciones conjuntas, cooperadas de toda la comunidad internacional y en este caso pues la Unión Europea, que es la que más afectada se está viendo por los flujos migratorios. Pero las... ¿Afectada? Bueno, digamos que... Porque esa es una retada discusión. Ahorita hablamos a ver sobre el tema. Porque en todo caso el tema de la atención de los refugiados y todo lo que esto implica en el marco de sus derechos, no solamente ustedes lleguen acá, sino ojalá lleguen y puedan obtener un proceso de regularización por lo menos para buscar trabajo o cúmplanse las condiciones de la Convención del 51 y del protocolo y tengan acceso a derechos. Y es que es muy importante recordar que en la Unión Europea la política frente a los refugiados, o sea, los que huyen para salvar su vida, es recibirlos y darles garantías de algunos de sus derechos. No pasa lo mismo con los migrantes, que los pueden deportar en el momento que quieran. Sí, y en todo caso los refugiados también están con ese riesgo, ¿no? Porque si bien la condición de refugiado es constitutiva y no declarativa, o sea, cuando se hace formalmente ya, digamos, se les otorga el estatuto, es precisamente meramente declarativo y la condición se tiene cuando las causas existen. Cuando en todo caso, exactamente, en todo caso, en ese limbo jurídico, mientras, digamos, el Estado reacciona, pueden ser expulsados y violando precisamente el principio de no devolución. Claro, cuando llega un refugiado se le abre un expediente, él explica las razones para pedir refugio, e inmediatamente se abren las investigaciones y como ustedes lo dicen. Se intentan ratificar las declaraciones, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, que es el caso más cercano que yo conozco, se rechazan una inmensa mayoría de las peticiones de asilo, de refugio, ¿no?
una inmensa mayoría. De todas maneras, estamos hablando de dos Europas. Ustedes están hablando de una Unión Europea como si tuviera una política común. Y recordemos que Europa nunca ha tenido una política común. Yo le digo a los alumnos, y perdóname porque si no se me va el santo al cielo, que la Unión Europea ha sido un triunfo hasta este momento nada más que económico. Y hasta ahora, porque político nunca lo ha sido. Es evidente. Y además, recordemos que la Unión Europea se hizo por encima de muchos ciudadanos que no la querían. No había consenso ni siquiera entre los ciudadanos. Recordemos que incluso en Francia se perdió el referéndum, se hizo otro. En Dinamarca lo mismo. Los austriacos no querían entrar. O sea, que no vean ustedes la Unión Europea como una especie de triunfo y como un ejemplo para todos los demás, ¿no? Cuando la crisis de Irak, unos países apoyaron a Estados Unidos y otros no lo apoyaron. No hay una política común. Y en este caso concreto de los refugiados tampoco la hay. Sobre todo porque a la Unión Europea han entrado países con poca tradición democrática, lo que no llamamos países occidentales. Todos tenemos en mente lo que son los países occidentales europeos, sino que están países como Hungría, están países de la antigua órbita soviética, que son muy reticentes a la inmigración. Y por ahí pasan los refugiados. Sí, pero a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Hay una comisaria para asuntos exteriores, que es la búsqueda de la Unión Europea de tener una política exterior común. La OTAN también es otra expresión de la política común europea, que de todas maneras, cuando se forma la Unión Europea, se habla de un alma colectiva cristiana, que es otro tema que tenemos que tratar, y pues los temores que había entre Francia y Alemania, que eran muy, muy profundos. Con la Unión Europea cambia muchísimo la circunstancia, y la insularidad del Reino Unido. Todavía hay muchos enemigos de la Unión Europea. Por ejemplo, va a haber un referendo en el Reino Unido dentro de poco. Así ganó las elecciones Cameron con esa garantía. Pero yo creo que usted está hablando de algo muy importante, y es que el primer ministro de Hungría habla de que tiene mucho miedo de que estén llegando tantos musulmanes de Siria, tantos, que pueden amenazar la identidad cristiana del alma europea. ¿Ustedes qué opinan de esto? Quiero recordar que el primer ministro húngaro es socialdemócrata, no es no es conservador. Ese es el temor que siempre han tenido los estados frente a los extranjeros y frente a las migraciones en general. Pero digamos que en todo caso ese halo de sospecha y extranjero es extraño, digamos que es casi que un sesgo histórico también, diría yo. El tema de otras culturas, de poder precisamente sobrevivir y digamos tolerar otras culturas y ser respetuoso con la diferencia, es un tema complejo. Yo pienso que a pesar de que somos estados democráticos y que quizá en instrumentos internacionales hayamos avanzado tanto, el tema de la igualdad y no discriminación nos queda enormemente grande. ¿Usted qué opina de la afirmación, que además la comparte un poco la gente en Polonia, en la República Checa, en Eslovaquia, en Europa Central? Hay mucho temor frente a la revancha, pues la reconquista del mundo islámico. Claro, eso, vamos a ver, eso se siente en España, en el imaginario popular, el musulmán con el que se ha enfrentado Occidente, antiguamente el cristianismo, ahora lo llamamos Occidente, desde la misma aparición del Islam siempre ha habido un enfrentamiento, ¿no? Recordemos que estuvieron a punto de tomar Viena, la batalla de Lepanto, la reconquista española, los enfrentamientos entre los bosnios musulmanes y los croatas católicos y los serbios ortodoxos también en la propia Europa. Siempre ha habido un problema grande. No dejan que entre Turquía en la Unión Europea. O sea, siempre ha habido un eso. Decía Delors, que como saben ustedes fue un mandatario de la Unión Europea, que esto es un club cristiano, pero cuando decía un club cristiano no se refería a un club en el que haya que asistir a misa regularmente o haya que... No, se refería a que las bases de lo que es Occidente, de este grado de cosas que hemos alcanzado y de libertad que hemos alcanzado en Occidente, tienen su base en el cristianismo, ¿no? Eso es lo que él quería decir. Y otra cosa, que quizás aclare el concepto que fue así como lo expresó, y es que Europa no es que sea de fe católica, pues allá que tanto cristianismo hay y hay mucho, afortunadamente, mucho laicismo en el manejo del Estado, pero la cultura sí es cristiana. No es de fe cristiana, pero sí es de cultura cristiana. Y una parte sí de fe cristiana todavía, ¿no? Todavía, pero evidentemente en Europa es orgullosamente laico, ¿no? La disociación entre lo público, el gobierno y la Iglesia es una de las cosas por las que más orgullosos se sienten los europeos. Bien, la pregunta es la siguiente, no es que la haga yo, la hago en nombre de los que hacen esa pregunta. Los musulmanes
los musulmanes entienden ese concepto, esa separación. No, evidentemente en el Corán no es así. Vamos a hacer una pausa y usted mismo se queda con el uso de la palabra después de que volvamos. Profesor, usted estaba con el uso de la palabra. Ajá, sí. Estaba comentando si en los países musulmanes hay tradición democrática, ¿no? Tradición democrática en cuanto a que haya un respeto a los derechos humanos, haya igualdad entre las gentes, de igualdad de sexo, libertad sexual, ¿de acuerdo? Eso es lo que preocupa a los europeos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? No hay ningún país musulmán, de mayoría musulmán, que sea democrático. Hombre, sí, cuando tú buscas en los manuales, consta Pakistán como un país democrático, no, pero está la Sharia funcionando, ¿no? Turquía, antes de este gobierno, tuvo mayoría, siempre ha tenido mayoría musulmana y se abrió a la democracia. Sí, lo que pasa es que vamos a ver, una democracia desde Ataturk, tutelada por el ejército. Claro. Bueno, que tiene democracia bien poco, ¿no? Y en todo caso ahí también vamos a un punto, y es precisamente cómo esos criterios de derechos humanos que nosotros compartimos en los países occidentales son de verdad identificables en ese mundo islámico. Porque precisamente es el gran cuestionamiento que ellos formulan, el relativismo cultural. Esos valores son valores occidentales que nos quieren imponer en Oriente y precisamente se niegan y se resisten. Precisamente la inexistencia pero de les ese hago un modelo ejemplo, asiático. por ejemplo, Francia, para ser Estado laico y siendo de cultura cristiana, prohibió los símbolos religiosos en todas las escuelas y establecimientos de educación públicos. Entonces, bajaron los crucifijos, se quitaron los símbolos. Y se prohibieron las burkas y todo eso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Eso es tolerancia o eso es laicismo? ¿Eso está bien? Porque tú hablabas de que hay que tolerar y que hay que... No estoy de acuerdo con esa medida. Precisamente considero que uno de los valores o de los elementos esenciales del derecho a la libertad religiosa es poder exhibir mis símbolos religiosos en público y poder practicar mis cultos sin ser molestado. Pero en una escuela pública, el crucifijo nuestro, pues que además a Jesucristo, no al símbolo, lo adoramos, pero está bien que haya en una escuela pública donde hay musulmanes, donde hay judíos, donde hay todas las creencias, que haya... Pensaría yo que debería haber espacio para ponerlos todos. Pero entonces, la pregunta no es tanto esa, pensaría yo, como por ejemplo otros signos que no son estrictamente religiosos, pero sí asociados a algunas civilizaciones en concreto, como sería el velo y demás. Esa sería la pregunta, ¿no? No en toda Francia está prohibido los crucifijos, en Alsacia y en Lorena están permitidos los crucifijos en los colegios y no hay problemas, más que en otras regiones de Francia, ¿de acuerdo? Pero esa es la cuestión. Si la mujer que está con el velo lo hace de manera voluntaria o lo hace por imposición... Pero está bien o mal que lo prohíba Francia. Yo estaría a favor que en estos casos de tapados y demás, en España se va a prohibir, el otro día lo leía, porque son difícilmente identificables las personas que van así. Porque se asocian con terrorismo. No necesariamente. Primero porque la mujer en mi tierra, las mujeres musulmanes están en los sitios y no necesariamente son terroristas. Eso de que el musulmán es terrorista, si todos los musulmanes fueran terroristas, no estaríamos Pero yo pienso que para que una libertad religiosa sea plena debe permitir que se use, o sea, en últimas es su convicción particular, su convicción personal, la práctica de su religión. Sí, pero María Teresa, pensemos en que hay ataques terroristas de la mayor gravedad en los últimos años, bueno, en Estados Unidos nada menos que las Torres Gemelas, y en Inglaterra, en Madrid, ahora en París ha habido dos, en Francia 2 muy graves. Suponte tú que vayan en motocicleta, aparentemente mujeres totalmente tapadas, imposibles de identificar. ¿Eso está bien? A mí me parece muy complicado esas razones de seguridad del Estado y de orden público a la hora de limitar derechos. Pienso que los estados democráticos tienen que ser supremamente cuidadosos a la hora de limitar esos derechos individuales, digamos, sobre la base de la seguridad nacional, de la seguridad pública. Pero le hago una pregunta, ¿no es precisamente la medida que toma Francia el resultado de proteger
la minoría, pero que es bien importante, del Islam para que no la persigan, porque es diferente, porque se viste distinto, porque como se han dado estos actos terroristas por unos fanáticos, no por el Islam, sino por unos fanáticos radicales, no es precisamente cuando ponemos reglas generales evitar la exclusión, la distinción, la persecución. Sí, pero la libertad religiosa está tipificada como una de las libertades máximas en todos los códigos de los países occidentales, ¿no? Pero a mí, cuando estaban ustedes hablando de eso, preguntaba yo, ¿qué decimos a las monjas que se quiten el hábito? Claro, totalmente. Pero es que el hábito no le tapa la cara. Pero es un signo religioso evidente que las ubica en una religión concreta, ¿no? Se están diciendo una cosa que no es exacta. Lo que prohíbe Francia es que se tapen la cara por razones de identificación y por razones de respeto a la laicidad. Pues puede ser visto. O sea, que sí pueden llevar tapada la cabeza. Pueden ponerse pañueletas, pero que la cara no las excluya o que la pueda identificar las autoridades. Pero les pregunto, el miedo al terrorismo, porque es una de las razones, lo que tiene muy, muy preocupado a muchos países de Europa, es cómo vamos a distinguir los refugiados que llegan, si son terroristas o no. Claro, pero digamos que en ese afán, yo entiendo el temor, es un temor absolutamente legítimo, han pasado cosas espantosas precisamente por esos radicalismos extremos de las alas más fuertes y recalcitrantes del islamismo, pero lo que no podemos caer en los países democráticos es en la trampa del peligrosismo. Y entonces persigo todo lo que parezca que puede ser terrorismo, que es precisamente ese juego en que también nos mete el tema del 11 de septiembre. Todos aquellos que tienen apellido islámico, entonces, son sospechosos. No, pero te hago una pregunta porque es que me parece que es bien interesante. Por ejemplo, la oblación femenina. ¿Está mal que un país prohíba que dentro de su territorio se haga ese tipo de cirugías? No metiéndose y entrometiéndose, que lo hagan en otros países distintos. ¿O está bien? Pues es una práctica terrible. Desde nuestro enfoque occidental es tortura o un trato inhumano y degradante, y la Convención contra la Tortura lo sanciona. Pero desde la idiosincrasia y la cosmovisión islámica, No confundamos. La ablación no es una costumbre islámica, no se da en todos los países islámicos. Pero digamos es de que algunos países que son de mayoría islámica, pero que ya existía la costumbre antes de la llegada del Islam. Pero que lo consideran parte de su cultura, y ahí precisamente es donde encontramos el tema del relativismo. Ahí sí tenemos que estar bien fuertes y bien atajando la situación de una manera clara, ¿no? Pero yo creo que la discusión de todo este asunto no es tanto las costumbres de esa gente, de esas gentes que llegan nuevas, que lo que tenemos que hacer es que se intenten adaptar. Eso es lo que... también hay que entonar el mea culpa desde Occidente. No todo lo malo viene de fuera, sino que también no sabemos adaptar a esa gente. La mayoría de las gentes que optan por la violencia de grupos terroristas son gentes no nacidas, como decía Aznar, en un remoto desierto de no sé qué país islámico. Son hijos y nietos de musulmanes y nacidos ya en los países occidentales. ¿Qué ha pasado para que esa gente no se sienta integrada en esa sociedad, en las nuestras, como nos sentimos los demás? Pues algo de culpa tendremos nosotros, ¿no? Los guetos que se dan en Europa son evidentísimos, ¿no? Y las expectativas de trabajo y de medrar socialmente, en el buen sentido de la palabra medrar, son limitadas. La exclusión. Claro. Vamos a hacer una pausa y nos quedan tan pocos minutos para este tema tan denso, tan complejo e importante. Mientras haya, por ejemplo, opulencia en Europa, donde el estado de bienestar ha permitido que las grandes mayorías tengan oportunidades y que casi todos sean clase media, prácticamente es imposible evitar que lleguen los con hambre, los sin falta de oportunidades, los perseguidos, que es casi imposible detener. Una política es que se genere desarrollo en los países de origen, o que los organismos internacionales sirvieran para de verdad que no haya estas guerras eternas como los 4 años que lleva Siria. ¿Ustedes qué opinan de eso? Sí, claramente, yo pienso que el fenómeno migratorio y su agudización extrema, tanto llevar estos puntos como lo que está ocurriendo precisamente en Siria y lo que estamos analizando, ha estado invisibilizado mucho tiempo. Y quizá el escozor internacional se genera cuando ven a este niño morir en las costas turcas, y entonces se escandaliza el mundo y tenemos que actuar y reaccionar. Pienso yo que el tema es un tema de equidad y de solidaridad universal,
Pienso que hay deudas con países en vía de desarrollo, deudas históricas, donde pensaría yo que deberían existir como compensaciones universales. No me refiero a que tengamos que recibir toda la plata de las ayudas, pero sí tenemos que sentarnos a pensar por qué pasan estas cosas. El derecho al desarrollo es un derecho colectivo, es un derecho que no todos los habitantes de las Naciones Unidas claro, disfrutan. Y tú que eres español y que sabes mucho de los temas de cómo definió las fronteras Europa, en África, por ejemplo, que fue de manera arbitraria, y cómo fue de pobre lo que se creó en esos países para conseguir su desarrollo y conseguir instituciones. Es decir, ¿tiene solución los temas de la migración y de los refugiados con las realidades tan duras que se viven en el vecindario frente a la prosperidad de Europa a pesar de la crisis? Sí, ¿no? sí. Claro, vamos a ver, el mal manejo por parte de Occidente de las crisis últimas que han ocurrido en el mundo. Recordemos que la Guerra Fría, durante la época de la Guerra Fría, los dos bandos estaban súper controlados, no había ningún problema porque nadie tosía, porque la Unión Soviética o Estados Unidos no te lo permitía. Al terminar la Guerra Fría, algunos de los que ya tenemos ciertos años pensábamos que la libertad se iba a instaurar en el mundo y el movimiento de personas. El caso que ocurrió todo lo contrario, se multiplicaron todo tipo de conflictos étnicos, religiosos y sobre todo en zonas en las que Europa, como bien apuntabas, había hecho con el tiralíneas, cortando etnias y tribus por medio, y los había dividido en dos. Esas cuestiones estuvieron solapadas durante ese tiempo, pero estallaron. Bien, en cuanto a la deuda histórica que tú dices, yo estoy totalmente de desacuerdo. Eso de la deuda histórica es una cuestión que ha arguido siempre la izquierda, que ha sonado muy bien con el asunto de la deuda histórica, pero yo no siento ninguna culpa por lo que haya pasado o lo que hicieron mis antepasados, en absoluto. Pero bueno, opinión personal. Dicho pero esto, tampoco sientes culpa frente a esa pobreza. Sí, por el mal manejo político, por el mal manejo político de ese asunto. Pero vamos a ver, el despojo de hace 300 años ya no puede ser una causa del desarrollo. Pero no sientes que somos muy poco solidarios, pues inclusive aquí en Latinoamérica con la pobreza propia de nosotros y con la de otros sitios. Sobre todo cuando el discurso migratorio se maneja a conveniencia. El discurso migratorio es como un menú espectacular. Y cuando hay necesidades de trabajo y de mano de obra barata, entonces abro fronteras. Claro, cuando los migrantes comienzan a llegar y me fastidian porque son personas con necesidades, cerramos fronteras. Pero eso lo hace Colombia, eso lo hace Colombia. No, lo hacen todos los países. Colombia, cuando se necesitan gentes de fuera, comentábamos europeo, fuera, es un mal general. Se llega gente, y eso está bien, pero hay que controlar, la migración. O sea, vamos a ver, la migración tiene que ser ordenada y controlada. Eso es lo que yo quiero decir. Pero no se nos puede olvidar el ius migrandi, ese derecho internacional a migrar existió cuando Francisco de Victoria justificó la conquista. Si tuvieras labores de gobierno, eso que estás diciendo no lo podrías aplicar. Déjame que termine ya, así termino la idea, ¿vale? Y luego puedes hablar. Hay cuestiones en el mundo que están muy bien para el discurso humanitario y del buenismo. Pero los países no pueden asumir emigraciones bote pronto como la que están asumiendo en Europa. ¿Qué es lo que comenta Europa? Europa dice, vamos a ver, como comentaba el Banco Mundial, ¿saben ustedes que cuando un norteamericano nace ya tiene una especie de hipoteca en cuanto a infraestructuras y apoyos del gobierno, lo que se llama el welfare, que se considera que es de $500,000, ¿de acuerdo? Él, con su trabajo, va aportando para que tenga esos beneficios. Bien, ¿cómo hacemos con el que llega de repente? ¿Le damos los mismos beneficios que el que llevaba ahí 50 o 60 años aportando? ¿Le damos los mismos beneficios? Eso es lo que la gente, algunos dicen, no, esto no puede ser que este señor que llegue de primeras tenga los mismos beneficios que yo, que llevo aportando durante tanto tiempo para que eso sea posible. No, dicho esto, y con ello termino de verdad, ¿hay que recibir a esa gente? Sí hay que recibir a esa gente, hay que ser solidarios, ¿de acuerdo? Pero, primero, enseñarles a qué sociedad vienen, que ya tienen que adaptarse a ella, y segundo, que tiene que haber un tiempo para que puedan tener los mismos derechos que tienen los que han aportado para que esos derechos sean posibles. Se nos acabó el tiempo. Este es un tema que tendremos que seguir tratando y sobre todo ustedes tocaron un tema, por ejemplo, el de Colombia. En Colombia no hemos recibido prácticamente migración, es parte de la intolerancia que hemos tenido y de todas maneras, que sean ordenadas las migraciones, obviamente que los estados tienen derecho. El temor que yo tengo es que no es posible detenerlo y que entonces se tienen que dar unas políticas solidarias, generosas, porque normalmente la migración enriquece los países, las regiones, los continentes, y si no miremos por qué Estados Unidos llegó a ser la primera potencia del mundo, indiscutiblemente
por las migraciones. Ese es el gran fenómeno que hizo grande a los Estados Unidos. Pero a costa de acabar con la cultura propia de Estados Unidos, antes de que ellos llegaran. De los los españoles, los holandeses, los portugueses, los ingleses, los franceses, acabaron con la cultura del sitio. De los pieles rojas. De los pieles rojas, de los que vivían ahí. Es que no quiere decir que si hay inmigración se acabe con la... Pero ese es lo que argumentan los que están en contra de la inmigración, que esa inmigración puede acabar con la autóctona, bueno, también con la dice cultura que la autóctona. televisión pero es que y la es el gran globalización temor. va a acabar. Y digamos que esos grandes temores son precisamente esa causa de por qué la Comisión de Trabajadores Migratorios no la ha ratificado en ningún país de dicen que destino tenemos poderoso. que despedir el programa porque el tiempo desafortunadamente es una tiranía espantosa, parecida a las que no nos gustan.